Cordial saludo para todas las personas que nos están viendo a través de las redes de Internet, en especial YouTube, Instagram, WhatsApp y Facebook. Hemos estado presentando durante cerca de 2 años diferentes temas relacionados con la vida personal y la relación con Dios, con hábitos, con principios que muchas personas han sido bendecidas a través de estos mensajes, como también estoy seguro que los mensajes de las otras personas que están dando en diferentes lugares y diferentes denominaciones que glorifican al Señor Jesucristo también lo están haciendo. Hoy quiero de una manera especial iniciar una serie de reflexiones, principios para una vida fructífera. En este mundo de tantos mensajes, a veces pueden haber confusiones, y aún en el mundo cristiano cuando leemos la Biblia, podemos leerla, pero a veces no entenderla y extractar los principios esenciales que el Señor Jesucristo dio para una vida fructífera. Y por eso quiero darles un decálogo, 10 principios, analizando cada uno de ellos, reflexionando, para que tu vida lleve a permanecer eficientemente en su relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida verdadera, y a través de allí usted pueda dar fruto en su vida personal. ¿Fructificar en qué sentido? Tener mejor calidad de vida, carácter, que usted pueda disfrutar de una mejor relación con su familia, primero con Dios, con su familia, un concepto, una imagen más clara de Dios, y sacar temores, culpas, angustias, preocupaciones, aprender a enfrentar los problemas, aprender a sobrellevar con resiliencia las dificultades de la vida que todos tenemos. Y qué maravilloso es saber que Jesús ha prometido una vida fructífera, pero cuando uno no lee ni escudriña la Biblia, simplemente la lee pero no la estudia y no la medita y no extracta, pues se queda solamente en los principios que se quedan en la cabeza pero no se pueden aplicar. Dios quiere actuar eficazmente en tu vida a través de una vida fructífera. Y vamos a hablar de 10 principios esenciales, 10 enseñanzas que te van a tener una vida de mejor calidad, todos en una secuencia ordenada y sistemática. Quiero ante todo agradecer a Dios porque este material, que ciertamente tiene mucho que ver con mi experiencia personal, es fundamentalmente basada en un material que se ha sacado para las iglesias cristianas a nivel de Estados Unidos y también en el mundo hispano, iglesias de sana doctrina, y este material es del pastor Dr. Don Fleming, que sirvió 30 años en Latinoamérica como un piloto en la selva, fundador de iglesias, profesor y fundador de una publicación español que se llama Libros Águila. El pastor Don sirvió 17 años en Liberty University como profesor de Biblia y misiones y jefe del departamento de estudios globales. Don fundó Branches Publications para proveer recursos para líderes en misiones globales. Este hombre de Dios tiene su hogar, 4 hijos y 10 nietos, y viven en Pensacola, Florida. Es un gran hombre de Dios. Este gran hombre, estoy seguro que no solamente ha enriquecido la vida de muchos de nosotros y las iglesias cristianas, sino que también fue enriquecido a través de hombres de Dios. Y estoy seguro cuando veo el material que tiene muchos fundamentos del Dr. Bill Bright, uno de los más grandes hombres del siglo XX. El Dr. Bill Bright fue el fundador de Campus Crusade for Christ, que ha impactado todas las naciones de la tierra. Él tuvo una visión en el año 1951, curiosamente el año en que yo nací, para llevar el evangelio a través de las iglesias cristianas y en universidades del mundo. Y en este momento ha perseverado este ministerio de muchísimos años. En este momento, pues imagínense cuántos años, 71 años, multiplicando el evangelio, haciendo discípulos. La principal tarea de Visión es hacer discipulado, porque el problema es que las iglesias tienen muchos creyentes hoy, pero tienen pocos discípulos, y son los discípulos los que verdaderamente reflejan a Jesús. Los creyentes muchas veces viven vidas inestables, de cada 8 días, no tienen una vida de convicciones y por ello viven vidas inestables, y son proclives
si no tienen una relación de conversión genuina, a la apostasía, que predomina en estos últimos tiempos en la pseudo iglesia cristiana. Por eso necesitamos ser la sal de la tierra. Y ahora empezaremos con estas meditaciones. El primer principio, que es maravilloso, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos inicie con este tema, porque el que nos enseña la palabra y nos da claridad a usted y a mí es el Espíritu de Dios, quien nos lleva a toda la verdad. Padre eterno, gracias por darnos tu Espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos la luz para todas las personas que están viendo este mensaje. Y si tú hasta vas a verlo por primera vez y no has recibido a Cristo, no has entregado tu vida, te invito, no para cambiarte de religión, sino para cambiar tu nivel de vida. Estás quizás confundido, estás angustiado, estás preocupado, no sabes cómo enfrentar la vida. Has probado miles de fórmulas, de formas religiosas, y no has encontrado. Has ido al psiquiatra, has ido al psicólogo, pero no encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigue las presiones, sigue las angustias, ese estrés que palpita en tu vida, que afecta a tu cuerpo, la hipertensión, los problemas cardíacos, el problema de las úlceras, la mala calidad del sueño, todas estas cosas. El 70% depende de tu vida espiritual y tu inteligencia espiritual y emocional. Así de que yo te invito para que hoy el Espíritu Santo vaya hablando en tu vida, y si no has invitado a Jesús, a medida que vayamos leyendo, en el cual siempre vamos a hacer una invitación para que usted encuentre una relación personal y permanente con Jesús, y como por ende una vida abundante. Vida abundante no es tener millones en el banco, vida abundante no es tener necesariamente éxito desde el punto de vista de posición, porque muchas de las personas que ven allí pueden tenerlo todo, pero en su interior viven vidas angustiadas, viven una vida de depresiones. Sus hogares no necesariamente son felices. Hemos visto cómo grandes artistas, grandes jugadores de fútbol, etcétera, gobernantes, políticos, etcétera, viven vidas de desasosiego, sus hogares están rotos, y a veces malos testimonios en un mundo de oscuridad. Y por eso tenemos unas naciones afectadas, porque no hay un liderazgo sólido. Necesitamos discípulos de Jesucristo. No importa si usted sea profesional, ama de casa, una persona anciana o joven, niño, no importa si tienes un uso de razón y tienes una disposición desde los 12, 13 años a empezar a crecer espiritualmente. Estos principios son claros y son necesarios para toda persona que quiere crecer espiritualmente. Muchas personas creen que leen la Biblia, pero la verdad no deja que la Biblia llegue, porque no entiende, se confunde si no se dejan guiar por maestros. Y los maestros fueron diseñados por Dios como un ministerio, el pastor y la enseñanza del maestro, para que las personas entiendan y apliquen, así como en las universidades. Pues las personas pueden aprender muchas cosas a través del internet, pero si no tienen un maestro, alguien que los guíe para extractar los principios para aplicar, genera confusión y a veces no hay buena estructura. Necesitamos entonces la buena enseñanza, principalmente la guía de hombres y mujeres de testimonio, no perfectos, pero sí creciendo en el carácter de Jesús. Pedimos esto, Padre, con toda esta reflexión de entrada, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer principio que quiero compartir con ustedes en este tiempo de reflexión tiene que ver con cómo ser un buen discípulo. Empieza, la puerta que se abre es entender claramente el Evangelio. El Evangelio debe ser entendido claramente. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio representa el plan de salvación de Dios para el hombre. Ser cristiano no es un cambio de religión. Las personas preguntan, bueno, ¿a qué religión perteneces? No, Dios nunca vino a establecer una religión. La religión es la forma como el hombre trata de llegar a Dios a través de múltiples normas que vienen a su conciencia, pero esas normas no las puede cumplir muchas veces y son muy lejanas o a veces muy imperfectas. Han cambiado con las generaciones, pero los principios de Dios se mantienen y se aplican de acuerdo a la época. Y Jesús vino a establecer y a reinterpretar el Nuevo Testamento para que las personas pudieran vivir sin quitar el antiguo. El antiguo y el nuevo, ambos se complementan de una manera maravillosa. Ser cristiano entonces no es un cambio de religión, sino de vida a través de una relación única. Solamente por medio de Jesús
dinámica, transformadora, restaurativa, porque sana muchas de las disfunciones que tenemos las personas, y una vida nueva. Definitivamente no es un retazo de, como cuando hablamos de un traje, que una cosa es un traje que se le hacen, colocan parches para medio restaurarlo, y como dije, Jesús, él no ha venido a hacer colocar un parche en vestido viejo, parche nuevo en vestido viejo, sino una vida nueva, es decir, un hombre nuevo, vino nuevo en odres nuevos. Por esto se necesita una relación nueva con el Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios encarnado. De otra manera, si Jesucristo no se hubiera manifestado como Dios a través de su muerte y resurrección, seríamos una religión más, y quizá la peor religión, porque sería de un hombre que dijo que era Dios y nunca lo fue. Pero Jesús demostró con sus hechos y con su vida y con su resurrección y su impacto en la historia ser singular y transformador. Jesucristo se encarnó, recordemos, y siendo Dios preexistente, existía antes de que la fundación del mundo, porque Él es Dios, como segunda persona de la Trinidad, Padre, el Padre creador, sustentador de la vida, Hijo, también el Verbo eterno por medio del cual el Padre hizo todas las cosas, y el Espíritu Santo que opera en las personas, como dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo encargó la gran comisión, les dijo: bautícelos, sumérjalos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvar la humanidad de su condición de pecado, de estar separado de Dios. Eso, pecado, significa separación de Dios, por medio de la muerte en la cruz y su resurrección. Porque si Jesucristo hubiera muerto pero no resucitado, la resurrección fue la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y que tuvo victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Jesucristo murió, pero se levantó de los muertos, mostrando que a través de Él vamos a tener una vida eterna que supera la muerte. Ahora, venciendo así de tal manera el poder del pecado, porque una de las cosas que tenemos en nuestra naturaleza de condición de pecado es que nosotros tenemos una naturaleza proclive. El Salmo 51, el rey David dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacimos con una naturaleza depravada. Esto es una condición universal. El único que nació sin pecado se llama Jesucristo. Recordemos que a través de la palabra de Dios encontramos que Él nació sin pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús es hombre perfecto, pero es Dios perfecto. Sí, es Dios y hombre, y no son mitad hombre y mitad Dios, sino totalmente hombre perfecto, pero también Dios. Y Él es el Verbo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de Jesucristo se hace posible cuando una persona empieza por medio de Jesucristo a hacer una creación nueva. Cuando acepta, lo recibe por fe como Señor y Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 16 muestra el proyecto de Dios Padre para traer salvación al hombre. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ustedes pueden leer en sus Biblias: mas a todos los que le recibieron. Aquí se refiere a toda la humanidad, sea chino, japonés, asiático, europeo, americano, australiano, etc. A todos los que reciben a Cristo les concede el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. La fe, el ser hijos de Dios, no depende de una religión, no depende de una tradición, no depende de una condición, sino depende de una relación nueva que se establece con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a los que reciben a Cristo, a los que creen. La base de recibir a Cristo no son las obras, sino la fe. Dice: a los que creen en su nombre les concede el poder, la capacidad, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de voluntad humana. No es porque un hombre decide hacer hijo a otro, adopción, sino que viene de Dios, es adopción. Sí, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Dios es el que por medio de la fe en Cristo engendra una nueva vida en toda persona. De tal manera que una persona
cuando una persona entrega su vida a Cristo, nace un nuevo ser en su espíritu, que empieza a ser dinamizado desde su espíritu, luego su alma y luego su cuerpo. Así, ser cristiano no es seguir reglas, es decir, ni ganar el favor de Dios, porque las religiones siempre están mostrando que usted tiene que esforzarse para ganar la salvación. Eso no dice la Biblia. Eso es algo que habla la religión. Es que tienes que portarte bien, tienes que hacerlo. Dios no puede cambiar. Dios es el que hace el cambio. Obviamente la disposición de uno es a confiar, y en esa confianza Dios va cambiando nuestra vida, pero no es el esfuerzo de uno, porque dice la Biblia por gracia, es un regalo de Dios. Es que nosotros somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, es dejar que Cristo desde nuestro espíritu empiece a sanar nuestra alma. Lo que viene, la creación nueva, nace de una semilla que nace en el espíritu y que empieza a impactar positivamente el alma, la mente, el corazón. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura. En otra versión dice nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas completamente nuevas. Y también nos dice la palabra de Dios que es por medio de la fe y por gracia. Dice por gracia, Efesios 2:8-10, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, y esto no depende de vosotros, pues es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano puede gloriarse, ningún ser humano puede sentirse mejor que nadie para entrar al cielo. Sin recibir a Cristo, ningún ser humano puede recibir la vida eterna. Y por eso necesita todo ser humano de cualquier religión encontrarse con Jesús. No para cambiarlo de religión, sino para cambiarlo de vida. Ahora bien, la relación con Dios de esta manera puede ser ilustrada por los requisitos que requiere el matrimonio, que requiere también 3 aspectos. Cuando una persona, un hombre y una mujer se están comprometiendo, pueden estar convencidos, por ejemplo, el hombre o la mujer, intelectualmente, de que es la persona que le conviene, digamos, su prometido, su prometida. Es la persona correcta para su vida. Además, hay un sentimiento, como fruto del conocimiento se va gestando un sentimiento de atracción y afecto y amor por esa persona. Sin embargo, el casamiento o matrimonio se requiere digamos, para que se haga un matrimonio se necesita un compromiso. Es decir, esto implica no solamente el intelecto, los sentimientos, sino también la voluntad, que implica una decisión. No están casados hasta el momento en que hagan un compromiso delante de un juez o un ministro. El compromiso hace la diferencia. Así es nuestra relación con Jesucristo. No basta creer intelectualmente en Cristo, ni tampoco una experiencia emocional. Ambos son importantes, pero nadie llega a ser un verdadero cristiano hasta que por un acto de la voluntad reciba al Señor Jesucristo personalmente como su Señor y Salvador. Es por eso que hay personas que van a retiros espirituales y salen muy sentimentalmente tocados, tienen cierto grado de entendimiento, pero cuando ya viene el trasegar de la vida, de las experiencias, se va enfriando esa experiencia que se tuvo en un encuentro o se tuvo en un retiro, o también a través de una experiencia emocional que ha tenido. Eso es una manifestación, pero eso no es lo que decide el cristianismo, la vida cristiana. La vida cristiana se gesta a través, como el matrimonio, de un compromiso de caminar con Dios el día a día, porque ya Dios está en su corazón. Usted literalmente es un hijo de Dios, donde la relación se vuelve una dependencia para toda la vida. Nunca la relación con Dios se va a perder, pero la comunión sí se puede perder, como pasa en el matrimonio. El matrimonio, cuando se casan, no significa que van a ser perfectos de un momento a otro. Van creciendo en una relación que madura, pero esa relación jamás, una verdadera relación de matrimonio delante de Dios, es un pacto. Hoy día se habla de la posibilidad del matrimonio civil porque está la opción de separación. Por eso no hay una comparación correcta si no se hace a través de un matrimonio dentro de un pacto, porque va más allá de un compromiso humano. Es Dios que nos ayuda a mantener una relación permanente. Eso es lo ideal.
que es el proyecto de Dios. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, el proyecto de Dios. Idealmente, obviamente, han existido los divorcios y el Señor lo estableció en el Antiguo Testamento, pero el proyecto del Señor es la restauración ideal para que el hombre y la mujer no se separen. Pero ese es otro tema que trataremos más adelante. Muy bien, ahora bien, vamos a mirar entonces qué significa la triple entrega. La triple entrega, vamos a mirar cuando hay una persona se va a encontrar con el Señor Jesucristo o tiene una relación, quiere tener una relación con el Señor. A nivel intelectual, una persona que está en ese proceso reconoce que se ha desobedecido las leyes de Dios. Una persona intelectualmente entiende que está fuera de la voluntad de Dios, que hay una tendencia a pecar, que hay una tendencia a rebeldía, porque una persona que siente que es perfecta y que no tiene que oírle a nadie, que no tiene conciencia de pecado, entonces no está mal. O sea, literalmente es una persona que se está engañando a sí mismo, cierra los ojos a no aceptar que está lejos de Dios. También entiende que sin Jesucristo no hay esperanza. No es que soy de tal religión y a mí no me toca mi vida privada, porque todas las religiones, aunque tratan de llegar a Dios, no hay ninguna que se base en un fundador que murió en la cruz y se levantó de los muertos y venció la muerte. Si usted mira la historia, todos los fundadores de religiones, hombres o mujeres, han muerto. Todos han muerto. Eso refleja que el pecado también los alcanzó. Sin embargo, Jesucristo, si bien murió, no murió por sí, por sus propios pecados, sino murió por nuestros pecados, y entonces Él se levantó de los muertos venciendo así la muerte. Es el único de toda la raza humana que se levantó de la muerte, y ahí demostró que Él era Dios. Venció el poder del pecado. De igual manera, nosotros entonces podemos entender que fuera de Jesucristo no hay esperanza. Por eso el cristianismo es la respuesta de Dios, es para salvar a toda raza humana. Ahora, ambos, tanto, digamos, podríamos hablar de que no hay esperanza, y eso no lo dice el hombre, no lo digo yo, lo dice determinado hombre humano o religión, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que ha sido probada a través de miles de años y que ha manifestado Jesucristo cuando habló de la Biblia, que en aquel entonces era, cuando Jesús vino, era el Antiguo Testamento. Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que vosotros tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, solamente a través de la palabra de Dios, es la palabra que Dios habla. Porque todo el mundo piensa que tal Dios, hablan de muchos dioses, pero el único Dios que hizo los cielos y la tierra se reveló a través de la palabra viva, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces necesitamos entender que es Dios el que mandó a su Hijo para que a través de su palabra podamos tener esa vida nueva, y debemos entender que debemos venir es por los que Dios ha establecido, no lo que a mi parecer yo hago en mi vida. No, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, y Dios lo ha establecido porque Dios es de absolutos, no es relativo. El hombre quiere relativizar para manejar su propia vida, pero sabe que no se puede oponer a las leyes inexorables de Dios. En segundo lugar, cuando una persona hace una entrega, no solo intelectual, sino emocional, ¿qué significa? Que una persona, cuando comprende el Evangelio, se siente indigno, es decir, sabe que humildemente necesita el perdón, que hay un quebrantamiento, hay un dolor personal, porque Cristo murió con amor, por amor, y siente el deseo de entregar su voluntad, como el etíope cuando un día Felipe, en la Biblia nos habla de un hombre cristiano, un evangelista, evangeliza a un etíope que estaba leyendo la Biblia, y entonces viene Felipe y le dice, él le pregunta de quién está hablando el Antiguo Testamento, y él habla de Jesús a través del Antiguo Testamento, y con compungido entrega su vida al Señor. Debe haber un deseo, una voluntad para entregar su vida, dándole su señorío. Jesucristo debe ser el Señor de nuestra vida. Y en tercer lugar, una voluntad, es decir, un cambio de actitud. ¿Qué es una actitud? Es una predisposición. La conducta es una acción, pero en la predisposición son las actitudes que hay internamente. Dios ve allí lo que ve, toma la decisión de que Cristo sea su Salvador y Señor para siempre. Estas son la triple entrega que debemos comprender. Ahora, vamos a mirar 4 enseñanzas fundamentales que Dios quiere que comprendamos. Primero, Dios ha dado unas buenas nuevas
que se llama Evangelio para toda persona. El Evangelio significa buenas nuevas. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, una vida de culpas ni de temores, una vida de fracaso, no, una vida por el contrario de victoria y sobrellevando las cosas, no midiendo la vida de felicidad por las cosas materiales que vienen por añadidura si aprendemos a caminar con Dios, y no para hacer en las cosas materiales el centro de nuestra vida. Pero Cristo ha venido a dar una vida en abundancia. Y el motivo central por el cual Jesucristo vino a la tierra, el Padre Eterno vino, fue por amor. Él no tenía ninguna obligación con nosotros. No dejó que nos perdiéramos. Por eso Juan 3:16 dice: para que todo aquel que le cree, el Padre envió a su Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esa vida es eterna. ¿Qué significa una vida más allá de la muerte? Por eso un cristiano, aunque muere físicamente, espiritualmente nunca muere, porque la relación con Dios es eterna. No solamente es que algún día cuando muera voy a encontrarme con Dios, sino que ya empieza desde el momento en que la persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay una evidencia maravillosa en Romanos 8, 38 y 39 que nos dice la palabra de Dios que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en su magistral carta da a los Romanos capítulo 8, que es el evangelio que habla sobre la importancia de la vida espiritual, nos habla de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios por medio de Cristo. Esta es la primera enseñanza. La segunda enseñanza dice que existe una realidad axiomática, es decir, inexorable, del pecado humano. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado. Ningún ser humano puede decir que no ha pecado. Hay gente que coloca el nombre de pecado venial, pero el pecado venial nunca lo dice la Biblia. El pecado venial no existe. Existe el pecado real. El pecado que cometemos violando las leyes de Dios. Continuamente nuestra tendencia a hacer el mal. A mucha gente dice: yo no he matado a un cura, yo no he matado a un pastor, yo he hecho tanto malo, yo hago buenas obras. Pero la Biblia dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, todos los malos deseos. Y una persona puede de pronto no haber matado, pero sí la ira, el enojo, el maldecir. Ahí es la base del pecado. Puede que muchas personas no la vean, es esa persona tan justa, pero nadie ve el corazón sino Dios. Uno puede juzgar la apariencia, pero Dios conoce el corazón humano, y por eso ningún ser humano puede justificar a Dios. De ahí que Jesús tuvo que decirle a Nicodemo, un hombre que procuraba ser justo, pero no la justicia de Dios. Decía: si quieres ver el reino de Dios, tienes que creer en el único que te puede conectar, no por tus obras, sino por medio de Jesucristo. Ahora bien, con base en esa realidad axiomática, nos habla que todo un ser humano es pecador y está separado de la gloria de Dios. El pecado significa separación, adequía a otros términos, que significa que no está capacitado para cumplir las normas de Dios. Puede que las personas digan: yo hago buenas obras, yo soy irreprensible, pero si se enfrenta a otros seres humanos, los seres humanos se pueden impresionar, pero si se enfrenta con el juicio de Dios, con la demanda de Dios, va a quedar bajo pecado, porque esa es la realidad, lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen. Por eso, separado o en pecado significa destituido de la presencia, de la gloria de Dios. Gloria significa que Dios es santo y perfecto, y al cielo o a la presencia de Dios no puede llegar ningún ser humano perfecto. ¿Por qué el ser humano podemos acercarnos a un Dios perfecto y no ser muertos? Porque Dios tiene misericordia y porque la sangre de su Hijo acepta el sacrificio. Por eso el ser humano tiene que acercarse mediante sangre. Ese fue el error que cometió Caín. Caín hacía sacrificios, pero no lo hacía bajo lo que Dios había establecido. Adán y Eva tuvieron que cubrirse con pieles porque ellos se cubrieron con higueras, pero las higueras no cubrían su pecado de rebelión, hasta que Dios les dio unas pieles sangrantes para cubrirlo. Nosotros necesitamos hoy el equivalente de la sangre de Jesucristo para podernos acercar y a ser aceptados delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que estamos separados sin Jesucristo. Ahora, la palabra destituido en el griego es inferior. Una persona destituida significa que está falto, que está inadecuado de la presencia de Dios delante de un Dios santo.
Ahora, somos pecadores por nuestra propia elección. Nosotros hemos decidido, dice Isaías 53, cada uno se apartó por su camino. Y por eso necesitamos entender que nuestra voluntad es proclive al pecado. Ahora mencionemos, hay muchos mandamientos, pero ¿quién no puede negar que ha tenido un pensamiento de adulterio o una mujer sobre un hombre en su corazón? Puede que no haya cometido el pecado, pero ha tenido deseo, o deseo de robar, o deseo de matar, aún en las personas que anteriormente se aman. El odio, la ira, el resentimiento son parte de esa realidad que todo ser humano tiene. Así de que todos los seres humanos, si violamos solamente un mandamiento, seremos culpables de todos los demás. No podemos decir que yo cometo un pecado y no voy a cometer los otros y por eso soy justificado solamente porque solamente cometo mínimo. No, el hecho es que unas gotas, por ejemplo, amargas, pueden dañar toda una comida. De igual manera, un corazón amargo puede dañar todo. Por eso ante Dios o se es perfecto o no se es. No es esas cosas intermedias donde nos gusta a la gente a trabajar con la mediocridad, siempre lo medio, pero sin Dios, pero Dios exige plena perfección porque Él es santo, santo, santo. Y no puede, lo único que puede aceptar Dios es el sacrificio de su Hijo. Ahora bien, veamos las consecuencias de ser pecadores. Las consecuencias es que estamos separados, perdidos y sin esperanza. Y la gente se confunde y se engaña a sí misma pensando, no, es que va a haber reencarnación. Y entonces, cuando yo muera, pues si he fallado, voy a volverme un cerdo, volverme una vaca, volverme un insecto. Piensa o justifican sus propias mentiras. O decir, no, yo con estas buenas obras, Dios verá y entonces voy para el purgatorio. Purgatorio no existe. Reencarnación no existe. ¿Sí? Después de que muera el hombre, dice la Biblia, vendrá el juicio. No habrá intermediación, así de que no podemos engañarnos. Y es que las personas no ven las consecuencias de lo que pueden creer si no entregan su vida al Señor. En tercer lugar, la tercera enseñanza es que existe el castigo por el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La paga de la separación es muerte. Acepte o no, el hombre está condenado bajo la ley de la muerte. Pero no solamente la muerte física, porque la vamos a tener todos los seres humanos, aún los cristianos. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, separación eterna de Dios. Una persona no verá la vida si muere sin Cristo. Vivirá eternamente separado de Dios y con la pena de la muerte espiritual. Pero el recibir a Cristo, dice la palabra de Dios, nos da vida, vida eterna. Es un regalo gratuito. Ahora veamos la pena de la muerte espiritual. Por ejemplo, mirando el ejemplo de Adán y Eva, que fueron los primeros pecadores humanos, cuando decidieron rebelarse contra Dios, ellos murieron no físicamente inmediatamente, ellos murieron espiritualmente. Cuando escogieron decidir desobedecer a Dios, Génesis 2:17 nos habla de eso. No murieron físicamente de inmediato, pues repito, sino espiritualmente, separados de la vida y comunión con Dios. Pero sus cuerpos, añado, se fueron deteriorando hasta morir físicamente. Noten ustedes que antiguamente los hombres llegaron a vivir hasta 900 años, Matusalén creo que 969. Pero los hombres con el tiempo se estableció por la depravación que no viviría más de 120 o 140 años. Y efectivamente, hay casos muy particulares de una persona que vive 200 años o 150. Esos son casos puntuales y casi en millones de personas un caso. Pero una persona normalmente muere a los 100 o 110 años y eso es mucho. Con todos los conocimientos, con toda la alimentación, con toda la tecnología, el hombre sigue bajo el decreto de Dios de que tendrá que morir. Así de que dígame qué hombre se siente que descubrió la pastilla de la eternidad. Eso es mentira y eso es un engaño y los hombres se siguen engañando a sí mismos con esto. Aunque el hombre ha progresado y Dios ha permitido los progresos en la genética, y en muchos otros avances tecnológicos para ayudar a las enfermedades. Sin embargo, eso no quita el decreto de Dios de la muerte tarde o temprano, bajo los decretos de Dios. Ahora, la condición de cada persona, antes que Dios le dé vida eterna, era estar muertos en los delitos y pecados. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Estando muertos, nos dio vida. La pena del pecado produce una en la eternidad llama de fuego y excluidos de la presencia de Dios. La gente no quiere oír eso. La gente dice, esto es anticuado, es absurdo. No, el hombre no puede negar que un día el hombre tendrá que dar cuentas a Dios, acepte o no. Puede decir, como decía un hombre, yo no creo en Dios, no. Moriremos y ahí quedaremos. Pero eso lo dirá hasta el momento del último respiración que haga. Pero después de eso, ya Dios va a tomar el control de esa situación. Tuvo misericordia hasta el último momento. Pero si la persona muere en su ley, tendrá las consecuencias. Ahora, el pago de esto tiene que ser para todo pecado y todo pecador. Nadie se escapa de la muerte y tampoco nadie se escapa del juicio de Dios. No hay reencarnación ni segunda oportunidad, como muchos engañadores hablan del purgatorio. Cuando alguien muere, su destino está sellado. Entonces tiene que enfrentarse a Dios, el juez, y recibir las consecuencias. Romanos 2:16. Para Dios no hay acepción de personas. No es que determinada religión, no es que determinada nación, no es que determinada sierra, blanco, negro, gris, amarillo, lo que sea. Dios no hará acepción de personas. El hombre por sí mismo se encuentra en la condición de imposibilidad de salvarse a sí mismo. La religión, ni la moralidad, ni las buenas obras, ni las filosofías, o como actos de bautismo, Santa Cena. Hay gente que va a las iglesias, pero sus vidas no se han encontrado con Jesús, no se han arrepentido, no han cambiado su vida y se engañan haciendo religiosidad. Por eso el cuarto punto es fundamental, que es la solución. La salvación tiene que ser recibida como un regalo de Dios. Vuelvo y les digo, Efesios 2, 8 y 9 dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Siendo que Él es un Salvador infinito, se refiere a Jesús, que murió una muerte infinita porque fue un sacrificio eterno, pagando un precio infinito para cubrir una deuda de todos los pecados que nadie jamás pudiera pagar. No hay posibilidad que merezcamos tanto beneficio. Tampoco sería posible que nosotros jamás paguemos por la salvación. Por eso tiene que ser un regalo. Y esa salvación solo se da cuando uno acepta, como les decía anteriormente, a Jesucristo como Señor y Salvador. A todos los que reciben les concede la capacidad, la gracia, el don de ser hijos. Les da Dios vida cuando una persona entrega su vida. ¿Cómo lo hace? Apocalipsis 3:20 nos dice que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu vida, de tu voluntad, de tu corazón, para que decidas entregar tu vida. Si quieres aceptarla, yo entraré, dice el Señor, y cenaré contigo. Tendré comunión. La palabra cenar significa tener comunión, y cenar, disfrutaré de una comunión contigo permanente. Jesús quiere entrar porque Él es Dios y es dueño de toda vida, pero no va a irrumpir a la fuerza, sino con una decisión voluntaria. Así de que es a través de esa decisión que una persona ha recibido a Cristo. Y si usted en este momento no ha invitado a Cristo a su corazón, yo le invito para que con base en esta reflexión intelectual, emocional y de voluntad, usted no decida dar tantas vueltas en la vida, metiéndose en una religión y en otra, tratando de hacer buenas obras para tratar de justificarse ante Dios, como hacen muchas personas que cuando se van a morir entonces entregan bienes a una comunidad y para poder pagar la salvación, como si la comunidad o los hombres salvaran. Jamás, por todas las obras que haga, jamás podrá salvarse. Por todo lo, dice la Biblia, que el hombre podrá pagar, podrá tener todas las riquezas y no comprar jamás su alma. No le servirá tener abogados allí. No hay ningún abogado que lo pueda sacar, porque Jesucristo murió y es Dios quien decreta la muerte eterna para todo aquel que rechaza a Jesucristo. Por esto, vale la pena que usted, si no ha invitado a Cristo a su vida, yo le invito para que hoy tome la mejor decisión de su vida. Dígale así: Señor Jesucristo, comprende intelectualmente que soy pecador,
que me he apartado de ti y realmente quiero, estoy quebrantado, me ha dolido, quiero tener una nueva vida, quiero encontrarme contigo y recibirte como mi Señor y como mi Salvador, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozca y la decisión. No es que, bueno, voy a dejar a Dios allí, no se me mete en mi vida, no quiero que se meta en mis decisiones personales ni en mi trabajo. No, Dios quiere tomar el control de tu vida. Tomar el control no es despersonalizarte, no es quitar tu identidad, sino por el contrario, Dios te conoce, te hizo único y irrepetible, pero no sabes cómo manejar tu vida. Es como manejar usted, le entregan un carro Mercedes-Benz nuevo y usted no sabe ni cómo manejarlo. Cada carro tiene su identidad. Estoy poniendo un ejemplo muy limitado, pero es como tu vida es diferente a cualquier otra persona. Dios hizo un molde y lo rompió cuando te hizo, pero quiere que tú descubras el proyecto que Dios tiene para tu vida única y irrepetible. Lo que va a hacer con tu vida personal, con tu yo interior guiado por Dios, es dinamizarla, transformarla, usar esos talentos, esas habilidades, en medio de tu humana debilidad, porque es un proceso que Dios va haciendo día a día en la medida en que tú te has comprometido, te has unido para tener una relación permanente y eterna con Dios, que va más allá de la muerte. Por eso nadie te podrá separar del amor de Dios. Así de que cuando tú invitas a Cristo a tu vida, no es para una ocasión, para un momento, para una solución de un problema particular, sino una relación eterna como el matrimonio. Una relación permanente y una visión dinámica, no sin problemas, porque Dios también tendrá que disciplinarnos con amor para que crezcamos y la vida nos llegará de pruebas que a veces no comprendemos, pero sepa que el Señor estará a tu lado. Él te prometerá que no te dejará ni te desamparará. Hay cosas que son interesantes para terminar que Dios promete a ti. Te promete ante todo darte vida eterna, porque Juan 3:16 lo dice. Te promete dar el perdón de todos tus pecados, todo tu pasado fue perdonado para siempre, no importa el pecado que tú hayas cometido, y se promete sobre todo ser su hijo. Ya hay una relación no de esclavo ni de temor, sino se vuelve hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Y debes saber como consecuencia que hay que vivir por fe, no por las emociones. Las personas muchas veces voy a buscar una experiencia emocional. Bueno, la puede venir, pero eso no es lo que hace una vida cristiana. Es como el matrimonio. Si solamente sintieron la felicidad, hay que sentirla todos los días como cuando recién se casaron o en la luna de miel. A veces el matrimonio tiene diferencias, tiene momentos de dolor, pero va creciendo, va aprendiendo a aceptar esas debilidades de la persona mutuamente. Por eso muchos matrimonios fracasan porque no son capaces de seguir aceptando las debilidades de la otra persona o sobrellevarse mutuamente. Un matrimonio que es verdaderamente feliz, guiado por Dios, aprenden a aceptarse y amarse como son y van creciendo obviamente en el conocimiento. Vivir por la fe y no por las emociones. Colosenses 2 dice que de la manera que recibimos a Jesús, que es por fe, debemos caminar confiados en que Dios está allí en medio de las dificultades y los problemas. Y tenemos a alguien maravilloso, el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, nos guiará. Dice que Dios nos ha dado un espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino un espíritu de adopción. A través del Espíritu Santo usted recibe un espíritu de adopción, no guiado por miedo, no un Dios lejano, no un Dios de obras, no un Dios de castigo, sino un Dios de amor siempre incondicional. Que con ese amor incondicional te trata en la verdad, no es que te alcahuetea, te forma y te ayuda con amor, con trato de dignidad. Y en tercer lugar, te forma como una nueva creación. Las cosas que tú debes saber, hay nueva creación, no es el pasado, porque hay personas cristianas que no han podido superar el pasado, pero sepa que eso es una mentira del enemigo, Satanás, y de tu propia carne. Tú tienes que, carne es una naturaleza humana, que tú sepas que Dios ha quitado para siempre esa culpa. Si todavía sientes o has fracasado, del fracaso, del rechazo, del pasado que no te deja olvidar porque la muerte de un hijo que usted no pudo participar o el error de su padre, esas culpas, Dios las quita. Quizás es un proceso de ir sanando poco a poco las emociones, pero Dios ha tomado el decreto de perdonar y quitarte y llevarte una nueva vida, una dimensión completa de ser, podríamos decir, virgen otra vez. Dios hace cosas nuevas. Y las cosas que vendrán, usted, a medida que crece, si eres un verdadero cristiano, habrá hambre por la palabra de Dios, querrá crecer. Y un deseo de una vida que agrade a Dios. No es ese engaño de que venga y pacte hoy y tiene mañana y que vas a ganarte la salvación con plata y que si pactas hoy vas a ser próspero.
Tú debes honrar a Dios con tus bienes, pero no forzado por manipulación, sino por gratitud. Y tiene que ser voluntario, sin manipulación, como hacen los falsos pastores de la doctrina de la prosperidad o sacerdotes. Y amor hacia otros creyentes. Es muy importante, aprenderemos a amar a otras personas por fe, y aprenderemos a amar mejor a nuestra familia, a nuestros hijos, a los cónyuges. Se aprenden a amar y aceptar, diciéndose la verdad en amor, aprendiendo a crecer, a ser humildes, y un deseo de hablarle a otros, porque no, Dios hizo eso. Dios fue el primer misionero. Dios envió a su Hijo para que nosotros nos salváramos. Bueno, vamos a terminar aquí este primer gran principio. Si has invitado a Jesús, y reitero, no lo has hecho, dígale así: Señor Jesucristo, comprende intelectualmente que soy pecador. Me entrego a ti y quiero tener una vida nueva. Si tú no la has recibido, dígale: Señor, entra a mi corazón, a mi vida, te entrego mi voluntad para que tome el control de mi vida y que nunca te vayas jamás, porque nada me podrá separar. Señor, ayúdame como en el matrimonio a hacer un compromiso y fortalecerlo, porque sé que ya seré tu oveja y yo oiré tu voz a través de tu palabra y tu espíritu, y nada me podrá separar. Estoy seguro que contigo me irá bien, porque a pesar de las pruebas, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Que Dios te bendiga en este primer principio y que lo reflexiones, porque Dios tiene un proyecto maravilloso para tu vida. Siga adelante y vuélvase un discípulo de Jesús. Amén.